Mr. President, distinguished members of Señor the presidente, Council, distinguidos miembros del Consejo de Seguridad, la cuestión que hoy se presenta ante el Consejo no es el carácter del gobierno de Venezuela. La cuestión es si algún Estado miembro, mediante la fuerza, la coerción o el estrangulamiento económico, tiene derecho a determinar el futuro político de Venezuela o a ejercer control sobre sus asuntos. Esta cuestión se refiere directamente al artículo 2, sección 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El Consejo debe decidir si esa prohibición debe mantenerse o abandonarse. Abandonarla tendría consecuencias de la mayor gravedad. Permítame ofrecer algunos antecedentes. Let me offer some background. Since 1947, the United States Foreign Desde 1947, la política exterior de Estados Unidos ha empleado repetidamente la fuerza, la acción encubierta y la manipulación política para provocar cambios de régimen en otros países. Es un hecho cuidadosamente documentado en los registros históricos. En su libro Covert Regime Change, la politóloga Lindsay O'Rourke documenta 70 intentos de operaciones de cambio de régimen por parte de Estados Unidos solo entre 1947 y 1989. Estas prácticas no terminaron con la Guerra Fría. Desde 1989, las principales operaciones de cambio de régimen emprendidas por Estados Unidos sin la autorización del Consejo de Seguridad han incluido entre las más trascendentales Irak en 2003, Libia en 2011, Siria a partir de 2011, Honduras en 2009, Ucrania en 2014 y Venezuela desde 2002 en adelante. from 2002 onward. The methods employed are well established and well documented. Los métodos empleados están bien establecidos y documentados. Incluyen la guerra abierta, las operaciones de inteligencia encubiertas, la instigación de disturbios, el apoyo a grupos armados, la manipulación de los medios de comunicación masivos y sociales, el soborno de funcionarios militares y civiles, los asesinatos selectivos, las operaciones de bandera falsa y la guerra económica. Estas medidas son ilegales según la Carta de las Naciones Unidas y suelen provocar violencia continua, conflictos letales, inestabilidad política y un profundo sufrimiento entre la población civil. El historial reciente de Estados Unidos con respecto a Venezuela también es claro. With respect to Venezuela is also clear. In April 2002, the U.S. knew of En abril de 2002, Estados Unidos conocía y aprobó un intento de golpe de Estado contra el gobierno. En la década de 2010, Estados Unidos financió grupos de la sociedad civil que participaban activamente en protestas antigubernamentales. Cuando el gobierno reprimió esas protestas, Estados Unidos respondió con una serie de sanciones. En 2015, el presidente Barack Obama declaró que Venezuela constituía, y cito, una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. En 2017, durante una cena con líderes latinoamericanos al margen de la Asamblea General de la ONU, el presidente Trump habló abiertamente de la posibilidad de que Estados Unidos invadiera Venezuela para derrocar al gobierno. De 2017 a 2020, Estados Unidos impuso amplias sanciones a la empresa estatal petrolera PDVSA. La producción de petróleo cayó un 75% entre 2016 y 2020, y el PIB real per cápita se redujo en un 62%. La Asamblea General de la ONU ha votado en repetidas ocasiones, de forma abrumadora, en contra de tales medidas unilaterales y coercitivas. Según el derecho internacional, solo el Consejo de Seguridad tiene la autoridad para imponer este tipo de medidas. El 23 de enero de 2019, Estados Unidos reconoció unilateralmente al señor Juan Guaidó como presidente interino y pocos días después congeló aproximadamente $7,000 millones en activos soberanos venezolanos mantenidos en el extranjero, otorgando a la autoridad designada el control sobre algunos de estos activos. Estas decisiones forman parte de un esfuerzo coordinado del programa Cambio de Régimen por parte de Estados Unidos, que se extiende por meses.
En el último año, Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones de bombardeo en 7 países, ninguna de las cuales fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU ni emprendida en legítima defensa conforme a la Carta. Los países atacados incluyen Irán, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Yemen y ahora Venezuela. En el último mes, el presidente Trump ha lanzado amenazas directas contra 6 Estados miembros de la ONU, entre ellos Colombia, Dinamarca, Irán, México, Nigeria y, por supuesto, Venezuela. No se pide a los miembros del Consejo que juzguen a Nicolás Maduro. No se les pide que evalúen si el reciente ataque estadounidense y la actual cuarentena naval resultan en libertad o en sometimiento. A los miembros del Consejo se les pide que defiendan el derecho internacional y, en concreto, la Carta de las Naciones Unidas. La Escuela Realista de Relaciones Internacionales, formulada de manera más brillante por John Mearsheimer, describe con precisión la condición de anarquía internacional como la tragedia de la política de las grandes potencias. El realismo es, por tanto, una descripción, no una solución para la paz. Su propia conclusión es que la anarquía conduce a la tragedia. Tras la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de Naciones para poner fin a esa tragedia mediante la aplicación del derecho internacional. Sin embargo, las principales naciones del mundo no defendieron el derecho internacional en la década de 1930, lo que condujo a una nueva guerra mundial. Las Naciones Unidas surgieron de aquella catástrofe como el segundo gran esfuerzo de la humanidad por situar el derecho internacional por encima de la anarquía internacional. En palabras de la Carta, la ONU fue creada para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces en nuestra vida ha causado indecibles sufrimientos a la humanidad. Dado que vivimos en la era nuclear, el fracaso no puede repetirse. La humanidad perecería. No habría una tercera oportunidad. Para cumplir con sus responsabilidades en virtud de la Carta, el Consejo de Seguridad debería afirmar de inmediato las siguientes acciones. Los Estados Unidos deberán cesar y desistir de inmediato de todas las amenazas explícitas e implícitas o del uso de la fuerza contra Venezuela. Los Estados Unidos deberán poner fin a su cuarentena naval y a todas las medidas militares coercitivas relacionadas emprendidas sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Los Estados Unidos deberán retirar de inmediato sus fuerzas militares del interior y del perímetro de Venezuela, incluidas las unidades de inteligencia, navales, aéreas y otros recursos adelantados desplegados con fines coercitivos. Venezuela deberá adherirse a la Carta de las Naciones Unidas y a los derechos humanos protegidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recomiendo que el secretario general nombre de inmediato a un enviado especial con el mandato de entablar diálogo con las partes interesadas venezolanas e internacionales pertinentes y de informar al Consejo de Seguridad en un plazo de 14 días con recomendaciones coherentes con la Carta. El Consejo de Seguridad debe seguir ocupándose urgentemente de este asunto. Todos los Estados miembros deben abstenerse de realizar amenazas unilaterales, medidas coercitivas o acciones armadas emprendidas fuera de la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para concluir, señor presidente y distinguidos miembros del Consejo, la paz y la supervivencia de la humanidad dependen de que la Carta de las Naciones Unidas siga siendo un instrumento vivo del derecho internacional o se deje marchitar hasta volverse irrelevante. Esa es la elección que tiene hoy ante sí este Consejo. Muchas gracias.